La clase de hoy entonces vamos a empezar a estudiar las reacciones químicas. Yo junto con ustedes. Así voy aprendiendo porque me olvido, entonces voy aprendiendo de nuevo. No, he hablado de lo que es una reacción química y ustedes no se han cursado la materia de química, o sea que algo saben, pero para refrescar un poco, acá he ilustrado una reacción que es el metano con dos moléculas de oxígeno. Es decir, estas moléculas es como si se desarmaran y se rearmaran para agruparse de otra manera, y en este caso, bueno, se transforman en CO2, una molécula de CO2 y dos moléculas de agua. Son distintos, como se rearreglan, eso conlleva energía, un cambio de energía en los enlaces moleculares, y esa energía que tiene que venir de alguna parte y puede venir o de la temperatura del mismo sistema o puede venir del entorno a través del calor, ¿no? Que puede ser un calor a presión constante, un delta H, o un calor a volumen constante, dependiendo de las condiciones del sistema, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos un entorno de temperatura constante, como sería en nuestra vida diaria la temperatura ambiente y presión también constante, como podría ser la presión atmosférica, presiones de referencia normales para nosotros, entonces en ese entorno, y que consideremos el sistema cerrado, está todo encerrado en un recipiente de vidrio sellado, por ejemplo. Sabemos que una reacción química va a ser espontánea si la variación de entropía del universo aumenta con la reacción, ¿no? Porque todo proceso en el universo es impulsado por un aumento de entropía del universo. Entonces, esto debe ocurrir sí o sí para que una reacción química sea espontánea y en general para cualquier proceso, ¿no? La variación de entropía del universo, cuando estamos estudiando un dado sistema, depende, una parte tiene que ver con el aumento de entropía del propio sistema, por lo que esté pasando en el sistema, y después un aumento de entropía del entorno por lo que produce lo que pasa en el sistema en el entorno, ¿no? Es decir, si el sistema requiere intercambiar energía con el entorno, eso cambia la entropía del entorno y entonces también afecta. Bueno, esto implica que como la presión es constante en este caso, estoy considerando presión constante, el delta S se puede escribir como menos delta H sobre T, ¿no? Porque el delta H es el calor que entra al sistema, el que entra al entorno es menos delta H, porque entra desde el entorno, y entonces ese menos delta H sobre T, calor sobre temperatura, es a temperatura constante del proceso, me da el cambio de entropía del entorno. Y bueno, y esto implica que si multiplicamos todo por T, validamos esta desigualdad. Luego, si multiplicamos por menos 1 y consideramos que T es constante, podemos meter todo dentro del delta y escribir, ¿no? T es constante y P también, como antes. Podemos escribir que delta H menos T por S es menor que 0, ¿no? Lo que estamos viendo es que si la variación de entropía del universo es mayor que 0 para este proceso, para la reacción en particular, también va a ser menor que 0 esto, que no es otra cosa, el H menos T por S es la energía libre de Gibbs, así que esto no es otra cosa que decir algo que ya conocen, que el delta G a T y P constante debe ser menor que 0. O sea, vemos claramente que un aumento de entropía del universo en un proceso que es impulsado por un aumento de entropía del universo, sucede que el delta G es menor que 0. O sea, decir una cosa, acá la diferencia es que acá hablamos del universo, todo en conjunto, mientras que acá en el delta G referimos al sistema, a propiedades del sistema. Contemplamos lo que pasa en el entorno del sistema a través de lo que sucede en el sistema. Entonces, el delta G es menor que 0 para un proceso espontáneo, en particular para una reacción espontánea. Entonces,
esto me dice que G tiene que ser mínimo en el equilibrio para cualquier proceso en general a T y P constante y en particular para una reacción, y por lo tanto esta es la flecha que me indica, que determina las concentraciones de equilibrio de la reacción. ¿No? Porque en una reacción yo pongo reactivos, estos empiezan a reaccionar para producir producto y las concentraciones de reactivos y productos van cambiando a medida que sucede la reacción y la reacción va a parar en el equilibrio, que es cuando G es mínimo, y eso va a determinar las concentraciones de equilibrio. Bueno, algo similar pasa si lo que mantenemos es la temperatura y el volumen constante. No, ahora tenemos no mantenemos, antes manteníamos la reacción en un sistema cerrado a T y P constante, ahora lo mantenemos a T y P constante. En este caso, bueno, vale lo mismo si cualquier proceso del universo es impulsado por un aumento de entropía del universo, y vale lo mismo que escribimos antes, pero ahora la diferencia es que el calor que entra al entorno sale del sistema a volumen constante, o sea, es un QB, o sea, es un delta U, delta de energía interna, ¿no? Un calor a volumen constante es una variación de energía interna, ¿no? Como esto es a volumen constante y sigue siendo sistema cerrado, bueno, ahora en vez de poner menos delta H sobre T, tengo que poner menos delta U sobre T. Bueno, luego procedo como antes, multiplico por T todo y considerando que T es constante y multiplicando por menos 1, valido esta desigualdad. Donde me queda delta U menos T por S menor que 0, y U menos T por S es la energía libre de Helmholtz. O sea, si el sistema se mantiene a T y B constante, mi flecha está indicada porque el delta F es menor que 0, ¿no? Eso me apunta a que en el equilibrio F va a ser un mínimo, y entonces este mínimo, que es el lugar a donde apunta la flecha, me va a determinar las concentraciones de equilibrio. Bueno, como decía, cuando las moléculas, los reactivos, se separan en sus elementos puros para reagruparse de otras maneras, enlaces con que se atan unas moléculas a otras son diferentes, y hay un cambio de energía, y ese balance de energía es contemplado, por ejemplo, en un caso a T y P constante, a través de un delta H, ¿no? Cuando el H de los productos es mayor que el H de los reactivos, el delta H es mayor que 0, o sea, el sistema requiere energía para que se produzca la reacción, ¿no? Tengo las moléculas de los reactivos muy atadas, tengo que hacer trabajo para separarlo, entregar una energía positiva para separar eso, y luego cuando se juntan para armar los productos, recupero algo de esa energía, pero poco. Es decir, acuérdense que es energía negativa, ¿no? Es decir, el valor absoluto es más grande la de los reactivos que la de los productos, pero queda como la de los productos mayor que la de los reactivos porque es energía negativa, y entonces finalmente lo que tengo que hacer es entregar una energía positiva, un calor, y por eso la reacción es endotérmica, es decir, entra calor al sistema. Y viceversa, si me sobra energía, si yo invierto energía para separar los reactivos, y cuando se juntan los productos, como están más agarrados entre sí, me sobra energía, y esa energía que va a parar al entorno, y eso es reacción endotérmica, ¿no? El H de los reactivos es menor que la de los productos, entonces el delta H es menor que 0. No, perdón, el H de los reactivos es mayor que lo de los productos, es menor en valor absoluto y mayor en, como es negativo, mayor con signo incluido, digamos,
y entonces el delta H es negativo. H de reactivo mayor que de productos, y entonces el delta H es negativo. Eso significa que sale calor del entorno y va a parar al sistema y aumenta la entropía sale calor del sistema y va a parar al entorno, y eso significa que aumenta la entropía del entorno, ¿no? Esto favorece a la reacción porque aumenta la entropía del universo, y esto desfavorece a la reacción, patea en contra, porque disminuye la entropía del universo. H, bueno, es decir, H, si las temperaturas son muy grandes, por ejemplo, el término no pesa mucho, porque es delta H sobre T. A temperaturas más bajas, este término pesa más, ¿no? Bueno, si tenemos entonces T y P constante, vamos a referirnos que es el ambiente más normal que tenemos, más usual. T y P constante, temperatura y presión ambiente, y el sistema es cerrado, como dijimos. En realidad nos podemos preguntar cuáles son las concentraciones de equilibrio, y entonces, como dijimos, bueno, es decir, yo tengo unas N de equilibrio que son determinadas por un G mínimo, ¿no? El G mínimo determina las concentraciones de equilibrio. Ahora, saber eso no nos dice cuáles son las concentraciones de equilibrio, sino nos da una pista de cómo hallarlas. La idea de la clase de hoy es llegar a las concentraciones de equilibrio dado un sistema, dado una reacción química. Pero vamos a ir avanzando paso a paso. Yo sé que en general la G depende de T, P y los NI. Los NI ahora no es como antes, que yo en el tacho ponía determinada cantidad de moles de sustancia y eran constantes, NI eran constantes. Analizamos las mezclas, analizamos las cosas a NI constante, porque consideramos ausencia de reacciones químicas. Ahora las NI varían porque hay una reacción química posible que la vincula, ¿no? Las NI están vinculadas a la reacción. Entonces la G, T, P, D, I, las NI están vinculadas a la reacción, y entonces van variando hasta que se llega al NI de equilibrio, tal que el delta G a T y P constante es menor que 0. Es decir, por ahí estoy un poco redundante, pero quiero que se enfatice eso, ¿no? El G antes de la reacción menos el G después de la reacción es menor que 0. Entonces la ecuación de reacción impone una ecuación de vínculos. Una ecuación de vínculo, es decir, para determinar esta ecuación de vínculo vamos a definir una variable que me mida el avance de reacción, ¿no? Me diga cuántos moles de reacción se produjeron, por ejemplo, ¿no? Esa ecuación esa variable se llama avance de reacción. La vamos a simbolizar con la letra lambda, y lambda es un número que me da el número de moles que reaccionaron, que van reaccionando, ¿no? Moles de reacción. Por ejemplo, si delta lambda es un mol, significa que hubo un número de Avogadro de reacciones, ¿no? Es una forma de ir midiendo el avance de reacción. ¿Cómo va avanzando la reacción? A medida que va avanzando la reacción, el G va disminuyendo porque va acercándose al mínimo hasta alcanzar el mínimo, y ahí para. Y vamos a tener un lambda de equilibrio, ¿no? Entonces, el NI depende de lambda, ¿no? A medida que avanza la reacción va variando los números de moles de cada componente, sean reactivos o productos, y por lo tanto mi G, que es una función de m componentes más 2 dimensiones, pero como los NI dependen de lambda todos, pasa a ser también una hipersuperficie, pero de 3 dimensiones. ¿No? Es más sencillo que trabajar con m más 2 dimensiones. Entonces ahora nuestra incógnita es lambda. ¿Cuál es el lambda de equilibrio? ¿No? ¿Cuál es el lambda de equilibrio? Una vez que es el lambda de equilibrio, si conozco estas ecuaciones de vínculo, puedo determinar cada una de las concentraciones de equilibrio. Entonces el lambda de equilibrio es el lambda que minimiza la energía libre de Gibbs, GTP. GTP, este subíndice indica temperatura y presión constante.
de lambda. Siempre estamos hablando de un sistema cerrado, ¿no? Así que, como es el mínimo de esto, finalmente va a ser una función de T y P, que son las variables que dejamos constantes, cambio T o cambio la temperatura o la presión de la reacción, y el lambda de equilibrio va a ser diferente. Va a haber una superficie, así como tengo la ecuación de Kessler-Clay, pero en P de T, acá tengo una variable más, lambda de equilibrio, que no es un campo, es una variable extensiva, pero se puede poner así, es una superficie de T, P, donde están graficados todos los estados de equilibrio para esta reacción, ¿no? Dado T y P, el avance de reacción va cambiando. Y así, entonces, una vez que conozco el lambda de equilibrio, conozco el NI de equilibrio. Bueno, entonces ahora el tema es cuál es el lambda de equilibrio, cómo hallar ese lambda de equilibrio. Para eso, por supuesto, voy a tener que primero escribir estas ecuaciones NI de lambda, ¿no? Como son las ecuaciones de vínculo. Pues yo sé que G debe ser mínima, pero tengo que ver cómo depende de NI de lambda, ¿no? En particular, si yo grafico la G de lambda, sería una curva más o menos como esto, a T y P constante. Antes, cuando no existían reacciones químicas, yo pondría un cierto número de moles y se quedaba fijo en ese valor. No varían, ahora las NI varían con lambda, y entonces grafico todo en términos de lambda. Si yo caigo de este lado, si pongo reactivos y productos en la reacción de modo tal que caigo justo de este lado, la reacción va a avanzar hacia este, que es el mínimo, ¿no? El mínimo G, que es el que me da lambda de equilibrio. Si caigo de este otro lado, avanzará en la otra dirección, ¿no? Si estoy de este lado, lo que elegí como reactivos realmente son reactivos y avanza hacia los productos. Si estoy de este lado, lo que elegí como reactivo en realidad son productos, y entonces avanza a los reactivos, a lo que había elegido antes como reactivos, y tengo que dar vuelta a la flecha de la ecuación de reacción. Entonces, para entender entonces las ecuaciones de vínculo, las NI de lambda, lo que podemos considerar es una ecuación de reacción química genérica. Alfa moléculas de A reaccionan con beta moléculas de B para formar gamma moléculas de C más delta moléculas de D, donde alfa, beta, gamma y delta son los coeficientes estequiométricos. Por supuesto, puede haber más componentes o menos componentes. Entonces, ¿esta ecuación qué significa? Que en la medida que hay un montón de reacciones, desaparecen alfa moles de A, beta moles de B, para armar gamma moles de C más delta moles de D. Y por eso, para los reactivos será, si parto de este reactivo inicial, el número de moles de reactivos iniciales, será menos el coeficiente estequiométrico de ese reactivo por lambda, que es lo que avanzó en la reacción, me cuenta el número de reacciones. Entonces, en el caso de la componente A, será Na supra 0 menos nu menos el alfa por lambda, ¿no? Y así para cualquiera de los reactivos. Para los productos, la única diferencia es cambiar el signo menos por el más, ¿no? Porque los reactivos van desapareciendo a medida que ocurren reacciones y los productos van apareciendo. Esta ecuación o estas dos ecuaciones las puedo poner en una sola, así, con un subíndice I, de modo tal de que interpretamos que el subíndice, si son reactivos, va un menos, es decir, para los reactivos sería menos nu sub R, para los reactivos el nu sub I sería más nu sub P, ¿no? Están todos metidos en esto, pero sabemos que para los reactivos esto es negativo y para los productos esto es positivo. No, eso es para operar matemáticamente de manera más simple. Entonces, siguiendo con esto, ya tengo la ecuación de vínculo, que es esta, NI de lambda, que es una recta, en realidad con el avance de reacción. El diferencial de NI entonces es el coeficiente estequiométrico por diferencial de lambda. Y de acá yo puedo despejar el diferencial de lambda como diferencial de NI sobre nu sub I. Y esto es importante, ¿por qué? Porque
me está diciendo que a mí me basta ir midiendo el número de moles de un solo componente, sea reactivo o producto, para saber cuánto avanzó la reacción y entonces cuánto variaron el resto de los números de componentes. Entonces yo elijo uno y averiguo lambda cuánto avanzó la reacción a partir de seguir ese uno. No basta conseguir una de las componentes, una de las I. Si está ocurriendo la reacción y un reactivo se acaba, la reacción se detiene porque se acaba el reactivo, pone un límite en la reacción, ¿no? En principio podría darse una situación donde este mínimo no exista, hay situaciones en donde el mínimo no existe, y la reacción se va a cortar en ese caso cuando el reactivo se acaba. O puede ser un mínimo muy pegado a los productos, y cosa de que prácticamente no haya ni rastro de reactivo, un rastro poquito reactivo, es una situación que en general se considera como completa, porque están poquitos los reactivos. En ese caso, el corte se da cuando se me acaba uno de los reactivos, ¿no? Entonces, si estoy de este lado, se me acaba uno de los reactivos, pero si estoy de este lado, se me acaba uno de los productos. Tengo un límite, es decir, acá el reactivo es la menor concentración de reactivo que tengo, y acá la menor concentración de producto que tengo, que es el primero que se me va a acabar, y entonces ese es el límite de un lado y de otro. No, para identificar los límites simplemente tenemos que poner para todos los componentes, reactivos y productos, NI se me acabó es igual a 0, y entonces acá despejar el avance de reacción para el cual se me acaba el reactivo o producto, ¿no? Acá yo tengo que los límites LIR y barra P son estos: NR0 barra P, lo que tenía al principio, dividido el coeficiente estequiométrico correspondiente, y me fijo los números más chicos de un lado y de otro para saber dónde está acotada la reacción, es decir, en qué momento se me va a acabar. Puede ser que se me acabe antes de llegar al mínimo y ahí se corta la reacción, puede que se me acabe después, puede que los límites, dentro de los límites esté el mínimo o no, y eso es algo que hay que considerar a la hora de hacer un análisis. Nosotros vamos a considerar que el mínimo está dentro de la reacción y vamos a ver cómo proceder en esa situación, dentro del rango ¿no? Una pregunta, ahí su índice I mayúscula de lambda, ¿qué ¿Cuál es su índice? Lambda sub I mayúscula R barra P. Este es un I mayúscula, no, es lambda, límite, no, es una L. Ah, es una L. Una L de lambda límite. Perfecto. Profe, entonces, si no hay estos casos donde no hay un mínimo, Sí. hay, Y la reacción se va a parar cuando se acaba un reactivo. ¿y vale el ida y vuelta de la ecuación de la reacción? No, porque no tengo del otro lado. Si no tengo un mínimo, no tengo del otro lado. Siempre el más estable va a ser el producto. Es decir, los reactivos siempre van a ser inestables, cualquiera sea la situación. Estoy hablando de una temperatura y presión dada. Puede ser que a otras temperaturas y presión dadas sí aparezca un mínimo, pero a unas no, y bueno, cuando no aparece ese mínimo, entonces significa que los reactivos bajo ningún avance de reacción van a ser estables, no van a aparecer nunca. Entonces, volvamos a la pregunta de cómo hallar el lambda de equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el lambda de equilibrio? Así que bueno, para eso partamos de que tenemos esta hipersuperficie G de TP lambda y tenemos que hallar el lambda que hace mínimo G a T y P constante. Vamos a escribir la ecuación fundamental de esto primero, asociado a esto, que es diferencial de G menos S diferencial de T más B diferencial de P, más un nuevo campo que se llama afinidad diferencial de lambda, que es el campo asociado a lambda, ¿no? Antes tenía las potenciales químicos cuando no había reacciones, pero ahora todos los números de moles remiten a lambda, dependen de lambda, y entonces hay un campo general que caracteriza las reacciones químicas, que se llama afinidad.
La afinidad necesitamos los potenciales químicos para calcular la afinidad, o algo relacionado con los potenciales químicos. Eso se pone en evidencia porque, bueno, sabemos que la afinidad, como está acá, es la pendiente de G con lambda a T y P constante, ¿no? Le llamo, a veces la voy a nombrar con la letra A y a veces la simbolizo con delta G lambda, depende si quiero enfatizar más que es una derivada respecto de lambda. Así que depende del contexto, voy a usar una u otra. Se usan las dos, ¿no? En algunos libros usan una, en otros otra. Entonces, la afinidad entonces es el campo asociado a lambda, o conjugado de lambda, como me han planteado en algunos informes. Bueno, entonces, el equilibrio a T y P constante, tengo que buscar el G mínimo, y el G mínimo, fíjense lo extraño, es que el campo A, que caracteriza las reacciones químicas, tiene que ser igual a 0, porque el G mínimo es derivada de G respecto de lambda igual a 0. O sea, es una situación donde el equilibrio se da cuando el campo conjugado de lambda es igual a 0. Luego, si hacemos el diferencial de G a T y P constante, es la sumatoria de igual 1 hasta M de mu sub I diferencial de NI, ¿no? Porque nos quedamos... Bueno, esto es antes de plantear la dependencia por lambda. En el caso general, ahora sabemos que las NI dependen de lambda, pero previo a eso tenemos esto, ¿no? Cuando escribimos la ecuación fundamental es menos S diferencial de T más B diferencial de P más la sumatoria en I de los mu sub I diferencial de NI. Bueno, ahora con la reacción química sabremos que los NI están vinculados a lambda, y entonces podemos usar esa ecuación de vínculo y escribir en lugar del diferencial de NI el mu sub I diferencial de lambda. Y lo reemplazo acá y eso me da la dependencia de la afinidad con los potenciales químicos, ¿no? Porque diferencial de lambda lo puedo sacar de la sumatoria y queda toda esta sumatoria multiplicada por diferencial de lambda, o sea que la derivada de G respecto de lambda, T y P constante es esta sumatoria, por lo tanto esta sumatoria es la afinidad, que en el equilibrio debe ser igual a 0. Entonces, esta es la afinidad, la sumatoria en I de igual 1 hasta M de los mu sub I por los nu sub I, y la G mínima es tal que esta afinidad sea igual a 0. Entonces, el lambda de equilibrio lo tengo que despejar de esta ecuación. Claro que ahí el lambda de equilibrio no aparece de manera explícita, pero los potenciales químicos dependen de las concentraciones, y entonces de ahí es que voy a poder despejar el lambda de equilibrio. Bueno, hagamos aparecer de forma explícita estas concentraciones, ¿no? Entonces, por Euler, yo sé que G es la sumatoria de igual 1 hasta M de mu sub I NI, ¿no? Antes tenía sumatoria de mu sub I diferencial de NI, diferencial de G es igual a eso. Ahora tengo esto por Euler. Los NI, bueno, antes de hacer eso, yo puedo sumar y restar estas constantes de referencia, estas que dependen de T, nada más, el mu sub I de L puro a una presión dada, una presión que es el de la ecuación de G-Draper, lo que la hace depender solamente de la temperatura, o el mu estándar de los gases, si es un gas, que también depende de la temperatura. Bueno, le puedo restar esto, no depende de la presión, entonces le resto esto y le sumo esto, lo mismo, o sea, sumarle un 0 para dividir esta G en dos partes.
Esto para indicar, porque en la clase de mezclas habíamos podido escribir, habíamos explicado, bueno, habíamos, no valgo por muchos, he explicado, que el mu-i de un líquido se podría escribir como mu-i de líquido puro, más consistencia con el vapor, más el RT, logaritmo natural de una cosa que se llamaba la actividad, una variable que se llamaba la actividad y que en el caso de fluidos ideales era la concentración directamente. Entonces, ese mu de I del líquido puro depende solo de la temperatura porque está en consistencia, es decir, depende de la presión y la temperatura, pero en consistencia con el gas es un PdT, ¿no? Luego uno podría considerar presiones que no sean la de consistencia, presiones diferentes, y eso en principio podría cambiar el mu-i del líquido puro, hacerlo depender de la presión, pero eso lo guardamos en la actividad también, y entonces esto siempre finalmente depende de la temperatura, es una referencia asociada a la consistencia líquido-gas y depende siempre de la temperatura a través de la ecuación de Kessler-Klein. Clase de mezcla, me remito a la clase de mezcla. Es el próximo informe que tienen que hacer, o sea que se van a enterar bien ahí. El mu estándar, y después el mu estándar, esto ya la clase 9, ya lo vimos, el mu de los gases se puede escribir como un mu 0, un mu estándar más RT logaritmo natural de, en el caso más general, la fugacidad sobre la presión estándar. Entonces el mu 0 depende solo de T. Es un mu 0 que da de un T porque hacíamos el cálculo a T constante y entonces dependía solamente de T y es calculado la presión estándar, que es la presión atmosférica. Entonces también depende de T. Entonces estas cosas dependen de T y entonces yo resto esto y la resta, en particular me interesa destacar que esta resta es RT logaritmo natural de la actividad o de la fugacidad dividido la presión estándar. Entonces eso es lo que, por eso estoy desagregando estas cosas. Sumo y escribo esta recta como la suma de dos partes. Una parte que tiene que ver con esto por los NI, que es esta, y otra parte que es esto por los NI, por otro lado, ¿no? Tengo esta y esta. Bueno, entonces este G es esta parte, es todo esto más esto. En particular los NI son lineales con lambda, o sea, esta parte es una recta con lambda. Este G de P0 depende de las NI son NI0 más I lambda, o sea, por eso la G de P0 va a depender linealmente con lambda y va a tener una pendiente, ¿no? Si desarrollo esta G de P0 será... No, si yo esta expresión de acá abajo la obtengo reemplazando este NI0 subrayado con negro por NI. Entonces lo tengo acá, a ese NI, ¿no? NI por estos, más los nu sub i, ¿no? Más, que es este mismo más que está ahí, los nu sub i lambda, ¿no? Esto es nu sub i lambda. Estos nu sub i lambda, los meto ahí, son estos, y entonces lo que vemos es que la pendiente de la recta es esto que está acá, que le llamo delta G lambda P0. Sería el delta G lambda estándar, es algo que depende solo de la temperatura, porque los mu sub i L puro y este para líquidos y este para gases dependen solo de la temperatura. Entonces G de P0 es esta recta, donde la pendiente es algo que depende solo de la temperatura y es importante porque es lo que puedo obtener de las tablas de datos que se miden para encontrar la concentración de equilibrio de una reacción. Uso tablas de datos y este es lo que puedo obtener de las tablas, que después les voy a decir cómo. Entonces, esto es una recta. Y luego tengo esta recta es esto, ¿no? Desarrollada, es esto que está acá, lo escribí de nuevo.
voy a enfatizar que depende solo de T, ¿no? Esto que está acá, es una especie de afinidad calculada con los elementos no mezclados, ¿no? No están mezclados, están puros cada uno, y en temperatura y presión estándar. Entonces es muy importante, entonces guarda la información de cada sustancia, de cada componente ahí, ¿no? Se llama afinidad estándar. Y bueno, como los MUD de líquido puro, como les decía, se escriben así, ¿no? Se calculan en coexistencia, se escriben así, depende solamente de la temperatura, ¿no? Si están calculados en una presión que no es la de si mi reacción química ocurre en una presión que no es de la coexistencia, lo meto en la actividad, ¿no? O calculo los cambios aparte. Entonces, y este es el del para el vapor, el MUD estándar del vapor, que también depende de T. O sea, la afinidad estándar es una función de T. Bueno, y esto es una parte de todo esto, ¿no? Porque acá tenía la recta, es esto, estoy hablando de esto. Esta recta cuya pendiente es esta, ¿no? Que es esta recta. Ahora me queda hablar de esto. Entonces, aplicando la condición de equilibrio, sé que en el equilibrio la derivada de G respecto de lambda, T y P constante, tiene que ser igual a 0, pero que esto es igual a la derivada de GP0 de la recta respecto de lambda, T constante, más la derivada del delta G de la mezcla respecto de lambda, a T y P constante. Es decir, acá el delta G de la mezcla queda claro que lo he definido como esto, ¿no? Porque por ahí, si yo trabajo a una temperatura y presión que no son las estándar y todo eso, no es exactamente el delta G de la mezcla, pero en este contexto lo estoy definiendo como esta diferencia, ¿no? La sumatoria de estas diferencias, toda esta sumatoria. Eso es el delta, así lo defino. Bueno, entonces, esto tiene que ser igual a 0, y teniendo en cuenta que la pendiente esta con lambda es la afinidad estándar, entonces esto significa que, usando estas dos cosas, en equilibrio, la pendiente de esto tiene que ser menos la afinidad estándar. La pendiente del delta G de la mezcla con lambda, T y P constante, debe ser menos la afinidad estándar. No, si graficamos la recta, esta es la recta en función de lambda, puede tener pendiente positiva o negativa, ¿no? Y acá tengo el delta G de la mezcla, parecidos a lo que calculamos en la clase de mezclas. Entonces el lambda de equilibrio le cambio el signo a la pendiente esta y busco que las tangentes sean iguales, ¿no? Acá la pendiente de esta, tomo esta recta, así la hago tangente a un punto en esta curva, fijo donde las tangentes son iguales, estoy diciendo esto. Entonces, este es el lambda de equilibrio, ¿no? Esta ecuación gráficamente es esta, ¿sí? Luego, si sumo la recta más esta curva, obtengo la curva que les mostré hoy, ¿no? La G de lambda con un mínimo en el mismo lambda de equilibrio que este y este es el mismo lambda, y esto más esto me da esto. Así que he llevado la situación en principio del plan, cuando hago la derivada de G respecto de lambda, T y P constante igual a 0, estoy planteando este lambda de equilibrio y estoy mirándolo con esta curva, pero cuando hago el desagregado en la recta y el delta G de la mezcla, como dice acá, estoy presentando el problema de esta manera. Voy a definir una constante que se llama constante de reacción, constante química, constante de reacción, bueno, puede tener distintos nombres, que es la exponencial a la menos la afinidad estándar dividido RT.
¿no? Es decir, tener Kp de t es lo mismo que tener la afinidad estándar a través de esta función, ¿no? Constante de reacción, y esto implica que la afinidad estándar es menos RT logaritmo natural de Kp. Y defino esta constante porque es como aparece naturalmente cuando planteo las ecuaciones que me permiten despejar las concentraciones de equilibrio, ¿no? Entonces, por eso, finalmente yo voy a la tabla, calculo esto, después calculo la constante de reacción y después calculo las concentraciones de equilibrio. Que ahora les muestro cómo. Bueno, entonces, condiciones de equilibrio y variables experimentales accesibles, ¿no? Es decir, ver cómo son las variables experimentales accesibles son las concentraciones de equilibrio, T y P y las concentraciones de equilibrio. Entonces, un diferencial, es decir, un diferencial de G es la sumatoria de los mu sub i diferencial de NI. Entonces, si yo tengo el diferencial de G del sistema, es sumatoria de mu sub i diferencial de NI, y cuando están mezclados y cuando no están mezclados, que es en esta situación, también vale, sumatoria de los mu sub i LP barra 0 diferencial de NI. Cuando hago la diferencia entre los dos, el diferencial de G de la mezcla me queda así. O sea, de la misma manera que puedo escribir que el diferencial de G, la sumatoria de igual 1 hasta m de los mu sub i diferencial de NI, también lo puedo hacer para el delta G de la mezcla. Luego, los diferenciales de NI son nu sub i diferencial de lambda. Entonces, al reemplazarlo, tenemos esto. Y vemos que la pendiente del delta G de la mezcla con lambda, T y P constante es la sumatoria esta que está acá. O sea, la sumatoria de mu sub i menos estos mu sub i de LP barra 0 por los mu sub i, ¿no? Esa es la derivada del delta G de la mezcla respecto a lambda, lo que tiene que ser igual a menos la afinidad estándar para hallar las concentraciones de equilibrio de esa ecuación. Pero antes tengo que hacer aparecer las concentraciones de equilibrio. Y para eso uso las expresiones de los potenciales químicos, ¿no? En la clase de mezcla vimos que el mu sub i L del líquido es igual a mu sub i del líquido puro más RT logaritmo natural en el caso más general, algo que llamábamos la actividad sub i R, real, R de real, ¿no? Y para el vapor es mu sub i estándar más RT logaritmo natural de Fi sobre P, fugacidad de Fi sobre P. Supongamos que tenemos todos líquidos. Entonces, hacemos la derivada de esto y reemplazamos mu sub i L menos mu sub LP como RT logaritmo natural de las actividades A sub i R. Bueno, esto nu sub i es una sumatoria de nu sub i por logaritmos naturales. Los nu sub i los puedo, usando propiedades de los logaritmos, los puedo pasar acá como un exponente, ¿no? Puedo escribir así, esto. Y luego es una sumatoria de logaritmos, es lo mismo que el logaritmo natural de una productoria, ¿no? Si yo tengo logaritmo natural de A por B por C por D, es igual al logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Bueno, usando eso, eso al revés, digamos, yo puedo escribir esto como RT logaritmo natural de la productoria de las actividades A sub i R a la nu sub i. Luego, en equilibrio, menos la afinidad estándar, que es RT logaritmo natural de la constante de reacción, ¿no? Miremos de nuevo acá, ¿no? Menos la afinidad estándar es RT logaritmo natural de la constante de reacción. El equilibrio entonces es igual a esto, RT, a esta pendiente, que es RT logaritmo natural de esta productoria, ¿no? De ahí la definición de Kp, porque en el equilibrio este Kp es igual a la productoria. O de acá es donde tengo que despejar las concentraciones de equilibrio, ¿no? Esto claro que vale en el equilibrio.
Bueno, las AIR lo habíamos definido en la clase de mezcla como el coeficiente de las fugacidades FI sobre FIP, ¿no? El P de puro, ¿no? Cuando están puros, la fugacidad cuando el sistema, la componente I está puro, y la fugacidad FI en la mezcla, ¿no? Así habíamos definido el AIR. Los FI, cada uno de los FI es, el FI es el coeficiente de fugacidad en la mezcla por la presión parcial, y el FIP es el coeficiente de fugacidad cuando está puro por la presión total, porque está puro P, y entonces como la actividad es PI es la presión parcial sobre la presión total, bueno, esto es lo mismo que esto. Esta es la actividad definida como la definíamos inicialmente. Luego definíamos un coeficiente de actividad gamma sub i, de modo tal de que la actividad me quedaba como coeficiente de actividad por la concentración del líquido. Y a todo esto le podemos llamar coeficiente de actividad R. Metemos todo el dato de los gases ahí, porque finalmente toda esta actividad y R lo escribimos en términos de concentración de líquido y de temperatura y presión, nada más, ¿no? No metemos datos del gas, usamos el gas para saber cómo varía el líquido, pero lo miramos en coexistencia y sabemos cómo varía, pero finalmente está todo escrito en términos de variables que caracterizan al líquido. Así que finalmente yo puedo trabajar con un coeficiente de actividad que es este, y bueno, ya sea que esto sea AIR, el nombre que le ponga, es una actividad tal que yo puedo escribir como un coeficiente de actividad que depende de T y P y las concentraciones molares por las mismas concentraciones del líquido, ¿no? Todo dependiendo de concentraciones de líquido y de T y P. Bueno, entonces, en equilibrio, finalmente, entonces cuando yo reemplazo por esto, voy a tener que esta productoria va a ser la productoria, como es, yo tenía la productoria de todos estos por esto, ¿no? Porque es la productoria de los AIR, que escribiendo los AIR como esto, entonces lo puedo escribir como el producto de dos productorias, la de los gamma I, la de estos, por estas concentraciones. A esta productoria le puedo llamarle K gamma y a esta KX. Entonces todo esto tiene que ver con que los gases pueden no ser, más que nada tiene que ver con propiedades del líquido, más allá que uso los gases para verlas. Tiene que ver con que los líquidos no son similares, es decir, hay diferencias de energía entre líquidos no mezclados y mezclados y cosas así, entre las distintas interacciones entre las componentes de la mezcla, diferencias de energía. Entonces aparece esto, ¿no? Si los líquidos y las energías de interacción entre los distintos líquidos de la mezcla fueran iguales, esto es 1. Ya vimos que era 1 y era el caso de que se cumplía la ley de Raoult y entonces valía 1, ¿no? También si son gases ideales, también, ¿no? Entonces, en realidad basta con que diga que se cumpla la ley de Raoult, lo de gases ideales, usamos los gases para ver, está un poco de más, ¿no? Entonces, si se cumple la ley de Raoult, el K gamma es igual a 1. Que nosotros vamos a considerar esas situaciones, se cumple la ley de Raoult, porque no queremos convertirnos queremos aprender de termodinámica, no en expertos de reacciones químicas. Entonces por eso basta con considerar líquidos ideales. Y entonces en equilibrio el Kp termina siendo igual al Kx, que es una productoria de concentraciones, ¿no? Y ahí aparecieron las concentraciones, aunque no apareció lambda todavía, ¿no? Pero ya por lo menos aparecieron las concentraciones. Yo tengo que despejar de esta ecuación el lambda. Para eso, pero antes vamos a desarrollar un poco el Kx, porque esto es una productoria donde los coeficientes estequiométricos de los reactivos son negativos y la de los productos son positivos. O sea, que yo lo puedo poner como el cociente de dos productorias de productos divididos los reactivos, ¿no? Como los que son negativos
se escriben como 1 sobre las componentes elevadas a los mismos coeficientes, ¿no? Si yo tengo x a la menos p, se puede escribir como 1 sobre x a la p. Entonces, usando eso, puedo escribir el kx como el cociente de dos productorias. Y bueno, luego, ahora sí hagamos aparecer el lambda en esto. Sabemos que las concentraciones de equilibrio es el número de moles NI del líquido dividido el número total de moles del líquido, ¿no? Entonces, ambos dependen de lambda, ¿no? El N del líquido depende de lambda porque es una sumatoria de igual 1 hasta m de NI sub L que dependen de lambda, del avance de la reacción. Y por otro lado, los NI de lambda dependen de lambda, pues, como ya sabemos que dependen, a través de esta regla. Así que no hay que olvidarse cuando hacen las cuentas que esto también depende de lambda. Acá pareciera que van a ser cuentas muy complicadas porque si yo reemplazo estos valores acá, es como que sí, me va a quedar un Kp de t igual a un Kx de lambda de equilibrio, y esto parece algo terrible, pero bueno, los problemas que van a resolver van a ser con coeficientes estequiométricos que sean 1 o 2, y entonces más allá de una ecuación de segundo grado no van a tener. Si tuvieran un P6 o algo así, ahí se complicaría, pero no ese es el caso. Entonces de acá tengo una ecuación que me permite despejar el lambda de equilibrio, y una vez que tengo el lambda de equilibrio ya puedo hallar las concentraciones de equilibrio. Bueno, ¿de dónde sacamos la constante de equilibrio? Porque todo parte de que yo tengo la constante de equilibrio para poder hallar, o tengo la afinidad estándar para eso. Bueno, en realidad tenemos que proceder al revés, medir concentraciones de equilibrio para las reacciones y hallar la constante de equilibrio. Entonces, las tablas de datos son medidas a T y P de referencia, ¿no? Son estándares, me olvidé de conectar el cargador y ahora voy a tener que conectar. Ya vamos a poner rojo, cerramos la Se pone, sí, me avisa de que me baja la intensidad de la pantalla. A ustedes no, pero a mí sí, porque la de ustedes depende del cubo. Sí, la de ustedes depende del retroproyector, pero... Bueno, entonces, ¿cómo se obtienen los datos de las tablas? ¿Cómo se obtienen los datos de las tablas? Bueno, dada una reacción, se pueden medir las concentraciones de equilibrio y una vez medidas las concentraciones de equilibrio, uno puede calcular el Kx, ¿no? Porque se mide la temperatura y presión estándar. Ya en la clase que viene vamos a ver cómo obtener estos datos o cómo modificar estos datos para que sirvan a otras temperaturas y presiones. Entonces, el Kp de T es igual al Kx, que depende de la concentración de equilibrio. Entonces, si yo mido la concentración de equilibrio, el Kx lo tengo definido, sé cómo calcularlo, puedo determinar el Kp de T. Esa es la idea general a partir del cual se arman las tablas, pero bueno, en un rato les doy algunos detalles más. Ahora primero quiero hablar del caso de que tengo gases en lugar de líquidos. Si tengo gases, en realidad no es muy diferente, ¿no? Es decir, partimos de esta ecuación. Partimos de esta ecuación y antes acá tenía el mu del líquido puro, ahora tengo el mu del vapor, que es menos el mu cero.
un estándar para el vapor o para el gas, y cada uno de esta diferencia es RT, logaritmo natural de la fugacidad sobre P estándar, que lo reemplazo en esta ecuación, y RT lo saco fuera de la sumatoria y me queda así. Y procedo de la misma manera que procedí antes. Paso los exponentes estos acá arriba, o estos nu sub i como exponentes acá arriba, y luego esta sumatoria la escribo como una productoria, o es todo lo mismo, nada más que acá tengo FI sobre una P estándar. En equilibrio, entonces esto es igual a menos la afinidad estándar, que es RT logaritmo natural de la constante de reacción, y entonces yo llego a que en el equilibrio la constante de reacción es esta productoria. La fugacidad de FI es el coeficiente de fugacidad por la presión parcial PI, que es el coeficiente de fugacidad por la presión por la concentración XI de B. Entonces acá, además de un K gamma y un KX, me va a aparecer esta presión, la sumatoria de las presiones, la productoria de las presiones a la nu sub i. Así que en equilibrio el Kp sería P sobre P estándar a una delta nu, que es la sumatoria de los nu sub i, porque si yo tengo sumatoria de presiones a los nu sub i, yo puedo escribirlo como la presión a la sumatoria de los nu sub i. Bueno, tiene que ver con potencial, con propiedades de potencia, digamos, ¿no? Entonces, esto lo escribo así. Esta delta nu, vamos a hacerlo más explícito, es la sumatoria de igual 1 hasta m de los nu sub i. Después tengo el K gamma, que es esto, es la productoria de los gamma FI a la nu sub i, y después el KX como tenía antes, ¿no? Nada más que ahora es concentraciones de vapor. Así que para gases ideales, el K gamma vale 1, y entonces me quedan sobreviven solo los otros términos. En equilibrio y gases ideales vale esto. El K gamma lo hicimos 1, y lo que notamos es que, bueno, acá desagrego la productoria, como hice antes, en productos hidroactivos, como un cociente de productorias. Y una cosa y esto enfatizo, es en equilibrio, ¿no? Pero una cosa para señalar es que el KX, como el KP depende solamente de T, esto me dice que el KX va como P a la menos delta nu. La única dependencia con la presión del KX en esta situación es que el K gamma vale 1, va como P a la menos delta nu. Bueno, y ahora sí vamos a concentrarnos en las tablas de datos. Yo les voy a contar más o menos un procedimiento como para armar las tablas. No es el único que se usa, porque a veces ese procedimiento no se puede usar, muchas veces, pero ahora les explico por qué. Entonces, primero medimos las concentraciones de equilibrio, ¿no? Una vez que tenemos las concentraciones de equilibrio, calculamos el KX, de esta manera, como sabemos que es. Luego calculamos el delta G estándar, que es menos RT logaritmo natural de Kp, ¿no? Tenemos estas sumatorias. Claro que esto me sirve para caracterizar una reacción en general, así una reacción específica, pero es interesante poder obtener los delta G estándar, o sea, estos nu sub i medidos a partir de los elementos puros, independientemente de una ecuación de reacción general, ¿no? Considerar, bueno, antes termino, ¿no? El KX, si yo el KX acá lo meto en este Kp, y bueno, de acá despejo esto, ¿no? Es decir, la idea es, acá pues termino despejando una sumatoria de estas cosas,
Ahora, si a mí me interesa tener en tablas estos coeficientes, de modo tal de que en cualquier reacción que aparezca el reactivo o el producto, yo lo multiplico por el coeficiente estequiométrico, hago la sumatoria y lo puedo usar para cualquier reacción. Si solamente tengo el dato para toda la sumatoria completa, lo puedo usar para esa sola reacción. Pero para poder usar datos de tablas en cualquier reacción necesito esto. Y para eso tengo que construirme reacciones químicas a partir de elementos puros. O sea, tengo elementos puros y a partir de los elementos puros hallo la reacción. Como los elementos puros están tanto en los reactivos como en los productos, cuando hago un delta G se van a cancelar, como se cancelaban en el delta H. A ver, vamos por parte, ¿no? Para poder explicar bien esto, voy a destacar que estos que están acá no están mezclados, son componentes no mezclados, o sea, son puras, y por lo tanto son GI por mol, ¿no? Si son GI por mol, me van a entender que son potencial químico de sustancia pura, por eso son GI por mol, que yo lo puedo escribir puedo escribir así el delta G lambda como la sumatoria de igual 1 hasta m. Esto es GI, ahora en vez de llamarlo muy, le llamé GI por mol, por no sui ahora, porque quiero escribirlos de esta manera. Es el GI, un GI de cada elemento puro es el GI, de cada sustancia, esta que está pura, es el GI de los elementos puros que componen yo tengo agua, por ejemplo, ¿no? El agua tiene hidrógeno 2 y oxígeno 2. Hidrógeno 2 y oxígeno 2 son los de la tabla periódica, son elementos puros. Entonces, puedo escribirlo como el G de los elementos puros más el delta G a partir de los elementos puros. Entonces, el GI de los elementos puros son los que están en la tabla periódica, y este es el delta GI a partir de los elementos puros. Cambio a partir de elementos puros. Entonces, si escribo las cosas así, ¿no? Puesto que los mismos elementos puros son parte de reactivos y productos, cuando calculo un delta G, es decir, que es la sumatoria de es decir, la parte de elementos puros van a estar en los reactivos en la misma cantidad con el coeficiente estequiométrico negativo, y en los productos con el coeficiente estequiométrico positivos, por ahí, es decir, va a haber la misma cantidad de un lado y de otro y se me van a cancelar. Entonces la sumatoria va a quedar de los delta GI tita por los nu sub i, porque los otros se me van a cancelar. Así que tengo sumatoria de igual 1 hasta im de delta mu sub i tita. Si lo vuelvo a poner como potenciales químicos, tengo esos datos, ¿no? Porque esto es igual a esto. Lo puse como delta G para escribir el G de elementos puros más el delta G tita para hacerlo más entendible. Entonces son reacciones en que los reactivos son elementos puros. Entonces las tablas se pueden armar así, no todos los datos vienen de datos así, pero siempre que tengo un G mínimo, donde tengo coexistencia de productos y reactivos, las tablas se arman con reacciones de un único producto y cuyos reactivos todos son elementos puros. Entonces, el delta G estándar me aparece como delta G tita por nu sub i o delta mu sub i tita por nu sub i. Me aparece uno de los términos un único término en la sumatoria, que es el producto, porque hay un único producto y muchos reactivos que son elementos puros. Entonces, me aparece ese único dato. Entonces, cuando yo mido el KX para eso, puedo calcular el delta G estándar, que es de este único dato, lo divido por el coeficiente estequiométrico y meto este dato en la tabla. Y después, este dato de la tabla lo puedo usar en otras reacciones químicas, porque caracteriza esa sustancia ahí. No, este es el dato que meto en la tabla. Que en realidad la tabla habla de mu sub i, no dice delta mu sub i,
porque se asume que el mu-i de los elementos puros es 0. Es lo mismo que pasa con las entalpías. Yo supongo que haciendo ejercicios se dan cuenta. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo teórico. Tengo la ecuación general de reacciones químicas. El delta G estándar sería este dato de la tabla. Es decir, yo estos datos de la tabla, que son calculados a partir de elementos puros, lo pongo en esta ecuación de reacción. Y tengo este dato de la tabla por el coeficiente estequiométrico. Esta es la sumatoria. Estos son los productos que van sumados menos los reactivos, ¿no? Son todos los términos de la sumatoria de los mu-i, nu-i. Nada más que los mu-i son delta nu-i, pero bueno, acá puse el delta para enfatizar el hecho de que son un delta a partir de elementos puros. Que da lo mismo lo que valga el mu de los elementos puros, porque están en los reactivos y en los productos en la misma cantidad, y entonces se cancelan. Entonces, esto corresponde a un mol de reacción, ¿no? Si tengo más moles de reacciones, tendré que multiplicar por el número de moles de reacción. Entonces, seamos más específicos, consideremos esta reacción en particular. Nitrógeno 2, que es elemento puro, más 3 hidrógeno 2, que es elemento puro. Me dan 2 nitrógeno y hidrógeno 3. Entonces, el delta GP estándar sería 2 por el delta mu menos el delta a partir de los elementos puros, que es 0, menos 3 este delta, es decir, siempre el delta mu es a partir de los elementos puros. En este caso es 0 porque es un elemento puro, y en este caso también. Entonces, me queda esto, y cuando yo mido las concentraciones de equilibrio, tengo que dividir por 2 y es el dato que meto en la tabla. ¿No? Delta GP0 es menos RT, lo que es el número natural de Kp, que es 2 por esto. Así que determinado el Kp, porque yo mido las concentraciones de equilibrio, esto solamente se tiene en cuenta para gases, si no en líquidos no está. Entonces mido las concentraciones de equilibrio, determino el Kp. Con eso puedo calcular este delta G estándar nada, tengo un número para esto, lo divido por 2 y este es el número que meto en la tabla, ¿no? Luego de medir estas concentraciones de equilibrio, calculamos esto. Y lo dividimos por 2 y ese es el dato que va a la tabla. Y eso lo hacemos para cada elemento puro, siempre que tenga un mínimo que no sea... Es decir, que tenga concentraciones de reactivos, buena cantidad de concentraciones de reactivos en la mezcla, cosa de que yo puedo medirlas bien, ¿no? Que no se me pierdan en un error experimental. En el caso, en muchos casos pasa que eso no sucede, o sea que este método no funciona porque la constante de reacción se hace enorme, ¿no? Porque acuérdense que la constante de reacción va a ser el Kx, es Kx de productos sobre Kx de reactivos, pero si yo tengo concentraciones de reactivos muy bajas, se me va infinito el Kx, se me va a un número muy grande, y en ese caso, es decir, medir las concentraciones de equilibrio que apenas si tengo de reactivos es imposible, se pierde en el error experimental y no sirve la cosa. Entonces lo que se hace es, se recurre a otros métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es sabiendo que el delta G es un delta H menos un delta S, tratar de medir el delta H y el delta S por otros experimentos, y entonces y hay otras formas, pero bueno, la idea es que las tablas se pueden construir, y una vez que uno tiene las tablas, simplemente, que es lo que van a usar, ustedes no van a construir tablas, sino van a usar datos de tabla, van a buscar estos datos a la tabla sabiendo lo que son. Tablas de potenciales químicos, son mu, pero sabiendo que son
a partir de elementos puros, delta G a partir de elementos puros, bueno, lo meten ahí, arman la sumatoria y calculan el delta G para calcular la constante de reacción. Entonces, este método para armar tablas es muy lindo, pero en general no sirve. Resulta que para reacciones químicas a partir de elementos puros, el Kp es enorme, lo que decía recién, ¿no? La reacción casi completa, lo cual hace muy difícil una buena medición. Hay métodos alternativos, como por ejemplo, dado que esto es igual a esto, menos esto, se miden estas cosas, ¿no? Son opciones que uno tiene. Bueno, para resumir un poco lo que vimos y que tengan una idea general, les comento esto. Es decir, nosotros planteamos un sistema A, T y P constante, cerrado. Bueno, la G, sabemos que la G depende de un cierto número de componentes, la G dependen de T, P y la CNI. Luego vimos que para cualquier proceso, cualquier reacción química, el delta G tiene que ser menor que 0 hasta que se alcance un mínimo, y eso es lo que determina las concentraciones de equilibrio, ¿no? Nos preguntamos cuáles eran esas concentraciones de equilibrio, y bueno, son tales que hacen mínima la G. Luego vimos que la ecuación de reacción impone ecuaciones de vínculo que vinculan la CNI con las lambdas, y esto me lleva a una superficie G de T, NI de lambda, o sea, a una GTP de lambda, ¿no? Luego, luego lo que tenemos que hacer es el lambda de equilibrio, el lambda que haga la G mínima, ¿no? El lambda de equilibrio es el lambda que minimiza la energía libre de Gibbs a T y P constante. O es una superficie que depende de T y P para cada temperatura y presión, o sea, temperatura de reacción y presión de reacción, el lambda de equilibrio va a ser diferente. Y bueno, conocido este lambda de equilibrio, podemos hallar a través de las ecuaciones de vínculo las concentraciones de equilibrio, ¿no? El gráfico que ilustra esta situación es este. Luego nos planteamos sobre cómo son las CNI de lambda, escribimos la ecuación de reacción y interpretándola vimos que en realidad para los reactivos y los productos son rectas, ¿no? Una que me dice cómo van desapareciendo los reactivos y otra que me dice cómo van apareciendo los reactivos en la medida que avanza la reacción, ¿no? Hablamos del avance, definimos el avance de reacción como el número de reacciones que se producen medido en moles. Y bueno, esto lo escribimos de manera general, así, interpretando los NUSUI de esta manera. Así que el diferencial de NI se puede escribir como un NUSUI diferencial de lambda. Estoy más o menos haciendo un recuento de todo lo que hicimos, porque hicimos muchas cosas. Entonces, G de TP lambda es la base para empezar a hallar el G mínimo. Planteamos la ecuación fundamental e identificamos un nuevo campo, que es la afinidad, que es esto, la derivada de G respecto a lambda, T y P constante, que debe ser 0 en el equilibrio, ¿no? Luego, considerando que el diferencial de G a T y P constante es la sumatoria de los NUSUI diferencial de NI, y como los diferencial de NI son NUSUI lambda, vimos que la afinidad es la sumatoria de igual 1 hasta m de los NUSUI. Y como esto tiene que el G tiene que ser mínimo, la derivada de G respecto de lambda a T y P constante tiene que ser igual a 0, o sea que la afinidad de equilibrio es 0, ¿no? Nosotros reescribimos la G, que es la sumatoria de los NUSUI por NI, de esta manera, como una recta más el delta G de la mezcla. Esto, en realidad, para no escribir dos cosas de orden más, la clase que viene la vamos a llamar S, ¿no? Estándar de estándar. Y entonces el A de equilibrio lo podemos escribir como que es igual a
es esto que es igual a 0, y bueno, es la derivada de la recta más la derivada del delta G de la mezcla respecto de lambda, T y P constante. Acá es solamente a T constante porque este GS depende solamente de T, todo esto igual a 0. Entonces de acá despejamos la ecuación que nos permite despejar las concentraciones de equilibrio al final, ¿no? Recordamos que este G, el G total se escribe así, y bueno, a partir de ahí sumamos y restamos lo que depende del tiempo y armamos esto, ¿no? Este G, que es el GS, es una sumatoria de igual 1 hasta n de los mu sub is por ni, ahora le llamo mu sub is, que lo escribimos como una recta, porque los ni no los tengo escrito acá todavía, pero lo escribimos como una recta, donde la pendiente es la afinidad estándar, ¿no? Porque los ni son ni0 más nu sub i por lambda. Entonces, esta afinidad estándar, que es esto, ¿no? Que es algo que depende solamente de t, ¿no? La pendiente de la recta. Esto también le llamamos S. Vamos a escribir la S, mu sub i S por nu sub i. Estos también los podemos llamar los GI por mol también, porque están puros, es antes de la mezcla. Y así, y luego el delta G de la mezcla lo escribimos así, esto también, ahora lo escribimos como S. Y cuando planteamos la ecuación es que esto igual a 0, que tengo la derivada de esto, igual a menos esto, donde menos esto era R logaritmo natural de la constante de Kx en el caso de fluidos ideales. Este Kx lo pudimos escribir como un cociente de productorias. ¿No? Entonces escribimos acá lo que es, escribimos el delta G de la mezcla, hacemos la derivada es un RT logaritmo natural de Kx, donde Kx es esto. Luego en el equilibrio, esto es igual a 0, y entonces esta pendiente, que es esto es igual a menos el delta G estándar, ¿no? En equilibrio, que lo escribimos como menos RT logaritmo natural de Kp, y por lo tanto en equilibrio este Kp es igual a Kx. Y que depende del lambda de equilibrio a través de las concentraciones molares, ¿no? Porque las concentraciones molares eran esto, ¿no? Y así es como que pudimos encontrar una ecuación para despejar el lambda de equilibrio, que acá se ve como muy complicada, pero no es, si los coeficientes estequiométricos son 1 o 2, no es tan complicado. Entonces, cada vez que, por ejemplo, el amoníaco, que es el nitrógeno hidrógeno 3 cruceantes, interviene en una reacción, ya sea como reactivo o como producto, con un cierto coeficiente estequiométrico alfa, el sumando que va a contribuir al delta G lambda va a ser el coeficiente estequiométrico por el delta mu del amoníaco. Y así para todos los productos, y así hago la sumatoria, hallo el Kp a partir de esto, ¿no? Que el Kp es esto a la menos delta G sobre RT, la exponencial elevado a esto sobre RT, hallo el Kp, y una vez que hallo el Kp, igualo con la expresión para el Kx, y de ahí, escribiendo el Kx en términos de lambda, despejo el lambda de equilibrio. Bueno, hasta aquí vemos hoy. Probablemente la clase que viene este resumen se los haga de nuevo para introducirlos en tema, y la clase que viene vamos a ver respuesta de las reacciones químicas a cambios de la condición del entorno. Bueno, y con esto termino la clase de hoy.